que de cierto modo la gran idea de la filosofía era siempre llegar al modo constructivo del mundo, del pensar y del mundo. Y quiere decir eso, ¿qué quiere decir eso en un mundo tecnológico actual que tiene una tecnología mucho más sofisticada que hace 100 años, hace 20 siglos en tiempos de Aristóteles o lo que sea. En ese sentido, en realidad les voy a explicar un poco un esquema que no se puede ver ahora, pero está bien también ese ejercicio mental, digamos, concebirnos algo según mi discurso. La definición clásica de la máquina era una definición a partir de tres elementos. Eso es una definición del siglo XIX de un francés, Poncelet, que usó Marx y adelante todos para cuando hablaron qué es una máquina. Y eso es una composición de tres elementos: el motor, el transmisor y el operador o la herramienta. Entonces, eso vemos si pensamos en la máquina de vapor, la máquina del principio del siglo XIX. El motor sería el calor que produce vapor, y ese vapor mete en movimiento la máquina vapor, y al final ese movimiento puede ser utilizado para varios objetivos, los que sean los que pueden realizarse a través de las herramientas que están involucrados o de tal modo. En ese sentido, vemos si comparamos esa triple definición de la máquina en el sentido clásico con la definición de los medios técnicos, que se pueden definir con tres elementos básicos, según Shannon, el gran inventor de la información, según tres procesos básicos: el procesamiento de datos, la transmisión de datos y el almacenamiento de datos. Esos tres operaciones fundamentales podemos ver cómo se relaciona eso con la definición de la máquina que me referí antes. Vemos la relación en ambos casos surge el problema de transmisión. En el caso de las máquinas es la transmisión de movimiento. Podemos considerar de cierto modo movimiento también como una información. En el caso de las máquinas de información, el movimiento es un movimiento mínimo, pero una señal es un movimiento en términos de una carga eléctrica que hace mover un índice o algo así para transmitir una señal telegráfica o para transmitir una señal a través de fibras ópticas de una computadora a la otra. Así que en ese sentido podemos decir hay una transmisión mecánica de movimiento, de energía y de información. La unidad de procesamiento o de operador tuvimos en ambos casos también, y en el caso de procesamiento de datos está claro. En el procesamiento de máquinas, eso sería el lugar donde se trabaja, se ejerce el trabajo. El procesamiento con información también es trabajo, pero el trabajo con energías mínimas, así de cierto modo un trabajo muy inteligente, porque el trabajo donde menos energía se gasta se considera lo más inteligente. Eso es una buena máxima, digamos, en ese sentido. En el esquema de Shannon no se habla del motor, curiosamente, quizás por la razón que se trata de máquinas de bajo consumo. Así que el motor no es el gran problema en tecnología informática, aunque a escala mundial, como sabemos, el sistema de la red global gasta un montón de energía, aunque los componentes gastan mucho menos que digamos que una máquina, una lavarropa o lo que sea en el sentido de las máquinas clásicas.
Lo que falta en el esquema clásico triple de la máquina, si pensamos en el motor, transmisor, operador, es la unidad de almacén. Almacenar o la memoria, podemos decir. Eso es curioso porque, por un lado, claro, una máquina a vapor no tiene un almacén, podemos decir, incluido en su propio funcionamiento. Si pensamos en el trabajo que hace esa máquina a vapor, por ejemplo, cortar algunos objetos, entonces podemos decir los productos que produce, sí, ¿a dónde van? Si incorporamos ese proceso también, entonces tenemos el problema del depósito. Es interesante que eso en la versión clásica de la máquina no se incorporó. La cuestión de la memoria tampoco tiene. Hay teóricos de la máquina ya en el principio del siglo XX que hablan que de cierto modo el desgaste de una máquina es un equivalente de la memoria. Así que podemos decir esa autodestrucción de los engranajes de una máquina puede considerarse como, claro, uno puede analizar una máquina y ver su uso cuando se ve el gasto de la máquina, y en ese sentido se puede usar como si fuera una memoria también, pero solamente de una manera no muy bien usada, como en el caso de las máquinas de información, donde la memoria es un componente sumamente importante. Si tomamos esos tres elementos básicos del procesamiento, de la transmisión y del almacenar, y recorrimos un poco las máquinas básicas, digamos, del 19 al siglo XX, incorporando además también elementos espaciales arquitectónicos en ese triple modelo. Entonces vemos que hay evidentemente máquinas que pueden considerarse edificios y al revés. La máquina clásica antes de la tecnificación de vapor era el molino. Eso es el gran sistema tecnológico. Era también la referencia filosófica siempre cuando se habló de la máquina, entonces era el molino. El molino tenía una característica importante porque se consideró como un autómata, porque el motor en ese sentido no es un motor que gasta energía como fuego o algo así, sino es un motor natural, podríamos decir, ofrecido sin costo, el viento o si es el agua en el otro sentido. Y el molino como sistema de procesamiento es interesante también porque era un lugar de evolución tecnológica sumamente importante, y vemos también el tema del almacén vinculado con el molino, que nos lleva allá directamente a la cuestión de los silos y de los depósitos que vimos ayer, las lindas fotos de Bernd Hillard Becher. Así que esa trayectoria de una arquitectura que representa esa función operativa de almacenar del depósito en su propio sentido es algo muy importante, y era desde el principio del siglo XX un desafío importante para gente como Gropius y Le Corbusier, como para una estética también nueva a través de esas formas puras. Así que si perseguimos un poco esta función de del almacén, podemos decir, bueno, todos los elementos en ese sentido, el galpón, la baraca, por ejemplo, también el pabellón, esos son dispositivos arquitectónicos en el propio sentido, con diferentes versiones de almacenar objetos.